¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Saludándoles en cada una de las charlas, obviamente. Bienvenidos a esta charlita. Ya saben que en esta Expo Pachuca 2021, pues el tema principal pues es la movilidad eléctrica, que es una de las características que tiene. Y bueno, pues aprovecho para saludarlos, obviamente, los que nos están acompañando aquí a través de este medio. Y fíjense que, bueno, he comentado en cada una de las charlas que, pues bueno, la temática en este caso del profe Rangel, pues es la conciencia, lograr hacer la conciencia con todo lo que nos está pasando con las emisiones contaminantes y que lo hemos vivido en cada uno de nuestros lugares de origen, ¿verdad? Fíjense que referente a estos vehículos híbridos, pues considero yo de los lugares donde he tenido oportunidad de visitar, que he tenido la oportunidad, la fortuna de que sea invitado, pues fíjense que Ecuador es uno de los países que mayor auge de vehículos híbridos ha tenido. Es decir, nuestros compañeros talleristas pues tienen una experiencia muy amplia en este tipo de unidades, porque ellos tienen una gran variedad de vehículos híbridos actualmente. Por situaciones en el país que se presentaron, por los aranceles, que eran tan bajos o libres de arancel más bien. Por eso fue una entrada tan grande de vehículos híbridos allá en el Ecuador. Entonces me ha tocado ver vehículos de todas las gamas, pequeños, grandes, híbridos. Entonces pues es una ventaja muy grande que han tenido nuestros compañeros de allá del Ecuador. Acá nosotros, en nuestro país, en México, creo que esta parte de vehículos híbridos va iniciando su escalada. Obviamente es relativamente dentro de nuestra gama, de nuestra industria automotriz o de la reparación automotriz en la que nosotros nos contamos. Creo que es algo muy nuevo para nuestro campo, pero obviamente de eso se trata, de irnos capacitando, irnos preparando para todas estas tecnologías. Creo que nosotros en nuestros talleres fuimos testigos de esa entrada de vehículos híbridos. Los primeros que nos llegaron aquí a México, recuerdan ustedes las Ford Escape, esas híbridas, que obviamente pues del 2005, 2006, 2007, 2008 que nos llegaron aquí a México. Obviamente pues que son esos vehículos que venían de Estados Unidos, que aquí en México le llamamos vehículos chocolates. Es decir, son vehículos del mercado americano que vienen a legalizarse acá en México. Y bueno, fueron de los que empezamos a ver. Llegamos a tener nosotros lo que son Hondas. Llegamos a tener algunos Nissanes como los Altimas, algunos Prius, pues de primera, segunda generación. Pero obviamente pues el mercado ya está cada vez más llenándose de estos vehículos híbridos. Entonces quiero también aprovechar este marco para, pues bueno, a todos nuestros compañeros aquí en México, pues fíjense que por parte de CNT, de la Confederación Nacional de Talleres, y el IMCEA, bueno, pues el proyecto para el próximo 22 es continuar con esas giras que llevábamos desde hace un par de años por cada una de las ciudades de aquí de México, pero ahora la temática son los vehículos híbridos. Créanme que muchos de nuestros compañeros talleristas pues han escuchado esta parte de vehículos híbridos, pero no hemos tenido la oportunidad de poder visualizar o simplemente revisar un vehículo, ver qué tiene, qué nos estamos enfrentando, que esa es la importancia. Entonces queremos llevar nosotros esta parte de la capacitación. Obviamente esperemos que el proyecto se cuaje bien y obviamente pues que tengamos el patrocinio de algunas empresas para poder llevar esto por toda la República. Es decir, la temática es llevar el vehículo híbrido, llevar componentes de vehículos híbridos para poder desarmar, poder hacer pruebas y obviamente que el día que nos toque en nuestros talleres llevarlo a esto, que nos lleguen estas unidades, estar preparados totalmente para esa tecnología. Bueno, esa es la tendencia y eso es lo que se quiere con ese nuevo programa que esperemos que se lleve a cabo ya para el 2022, que ya haya pasado nuestra situación de pandemia, lo fuerte de esto, obviamente pues con los respectivos cuidados, pero es viajar con esto y poder aprovechar esa capacitación. Entonces, esa es la temática que vamos a llevar para esa ocasión. Pero bueno, en este caso,
Pues bueno, vamos a ver una serie de pequeños detallitos, una pequeña probadita. Saben que esto es una charla técnica en la cual pues esa pequeña pruebita pues es referente a esas Forescape. Obviamente pues compañeros que ya están tocando los temas de los Toyotas, de los Hondas. Entonces en este caso yo quise tocar una pequeña pruebita de esta Forescape, y obviamente esto nos vamos a dar cuenta con los videos obviamente que ustedes van a ver y que les estoy presentando aquí en esta charla, que obviamente la parte del diagnóstico, la parte de la reparación en nuestros talleres pues va a cambiar un poco. Es ofrecerles precisamente esos cambios, ese tipo de servicios a los clientes. Entonces, ¿qué es otro tipo de mantenimientos? Claro, pero obviamente no deja de ser entrada económica para nuestros talleres. Entonces, nuestro abanico dentro de la parte automotriz se está abriendo ese abanico. Entonces, entre más nos preparemos, entre más invirtamos nosotros en equipamiento, tanto en información técnica, pues ese abanico se va haciendo cada vez más amplio, más amplio, más amplio, más amplio. Y obviamente, pues esto es bendecido para nuestros negocios. Pues vamos a iniciar. Ya saben que mi estilo es no presentar una sola diapositiva, estaré presentándoles ahí diferentes detallitos al respecto, pero quiero entrar en materia con esto. Como ya hemos hablado en nuestros temas, pues obviamente pues está en el ojo del huracán el automóvil por la contaminación ambiental. Eso es lo que tenemos como problemática. Entonces yo quiero aprovechar estas laminillas que tengo aquí, obviamente pues dándole la acreditación a los compañeros que hacen posible y que puedo yo utilizar precisamente para mostrárselas. Entonces esa presentación me la robé de estos compañeros pues para poderla utilizar para la charla y la plática que estamos teniendo en este momento. Entonces lo que se requiere, la industria obviamente está obligada, por eso hemos tenido nosotros esa carrera fehaciente de los fabricantes para tratar de generar sistemas que reduzcan las emisiones contaminantes. Recuerden que todas las evoluciones que vemos año tras año, tras año, tras año, tienen una finalidad: las emisiones contaminantes vengan a la baja. Pero obviamente pues esto tiene una repercusión en otros sentidos, ¿verdad? Entonces, obviamente se mejora la tecnología, vehículos de bajas o cero emisiones con los vehículos eléctricos, ahora con los híbridos, que en forma personal considero yo que el vehículo híbrido es un parteaguas entre la muerte de nuestros motores de combustión. ¿Cuántos años? Bueno, no lo sé, algunos años vendrán todavía, y el nacimiento de 100% de la movilidad eléctrica. O sea, la tendencia 100% es eléctrico, que ya lo hemos visto en las redes sociales, lo hemos visto en noticiarios, y obviamente pues cada uno de los fabricantes está apuntándole 100% a la movilidad eléctrica, 100%, no híbrida. Tanto en vehículos ligeros como en vehículos pesados, que también ya tenemos los motores, los vehículos a diésel de servicio pesado, obviamente también híbridos con su motor eléctrico. Entonces, esta carrera fehaciente obviamente trata de cumplir las normas que homologan en cada una de las ciudades, en cada uno de los países. Obviamente, por eso hemos comentado que lo más caro de la fabricación de un vehículo convencional a combustión, pues obviamente es el software. Es lo más caro que se puede tener, porque pues, son software para diferentes zonas geográficas, para cumplir las normativas de cada lugar. Y obviamente pues la problemática de las calidades de los combustibles, pero bueno, ese ya será o ya ha sido siempre otro boleto. Entonces, esa crisis ambiental y energética, obviamente vista desde el punto de vista del petróleo, bueno, pues aquí tenemos nosotros, fíjense bien nada más lo que sucede del 2003 hasta el 2030. Entonces, la demanda de energía, híjole, pues obviamente aquí vemos el aumento tan grande que se tiene estimado para el año del 2030, correcto. Entonces, pues todo lo que son las reservas del petróleo, pues veamos nosotros aquí, Medio Oriente, Asia, pues por eso también ha sido una pelea en los países para poder
pues obtener, lo hemos visto, para poder de los lugares donde son ricos en petróleo, bueno, pues entonces ahí ¿quién entra para poder pelear y tener esos recursos? Correcto. Entonces, el flujo comercial del petróleo, pues vemos cómo se está, quién es el que tiene más, cómo se está importando, cómo se está comprando, quién es el que dicta precisamente esta parte. Vemos obviamente lo que es el porcentaje que se utiliza, por ejemplo, 18% para vehículos pesados, ¿sí? Lo que es 25% para vehículos ligeros, calefacción, 28% para otras funciones de nuestra vida cotidiana. Pero obviamente todo tiene que ver, todo data del petróleo. Y obviamente pues esto pues, nos trae como consigo pues esta contaminación ambiental. Desde el punto de vista de las emisiones de gases contaminantes, fíjense bien, kilogramo de dióxido de carbono por kilogramo de combustible. Obviamente, si vemos nosotros en esta parte lo que viene siendo esta tabla entre parte del diésel, en lo que es el parte de combustible y en la que es la parte del gas natural, veamos nada más, esa es la tendencia, pero veamos cómo viene esta parte a la baja. ¿Estamos? Entonces, siempre los motores a diésel siempre han sido más eficientes que los motores a gasolina. Recuerden que nuestros motores a gasolina, siempre una de las problemáticas que tiene el motor a gasolina es que pierde su capacidad de respiración. ¿Y por qué razón? Porque tenemos una mariposa de aceleración que está restringiendo el paso del aire. Esa es una de las problemáticas más graves que tiene un motor de gasolina, porque recuerden que el motor a gasolina, la aceleración se da por aire, y en el motor a diésel la aceleración se da por entrega de combustible. Claro, porque ahí no tenemos una mariposa que esté restringiendo la entrada del aire. Entonces, hay una mariposa ya en los sistemas de diésel modernos, simplemente para poder actuar los sistemas CGR, es decir, para poder bajar lo que son la producción de NOx. Entonces, dióxido de carbono es uno de los principales causantes del efecto invernadero. Y obviamente pues es el responsable, entre otros factores, para el calentamiento global. Sí, claro, señores, porque recuerden que la luz del sol penetra, choca con la tierra, parte de ella es absorbida para darnos calor, pero otra parte tiene que ser repelida. Pero obviamente pues esto tenemos una nata, sí, que le llamamos el smog fotoquímico, pues obviamente que no va a permitir la salida de esos gases, entonces de ese calor, de esos rayos. Entonces ahí es donde se genera ese calentamiento y es donde viene el efecto invernadero como lo conocemos. Y veamos lo que le decía, la eficiencia entre un diésel y un gasolina. Pues aquí lo tenemos. Resulta que cada vez vemos nosotros en los motores a diésel que quien lo está rigiendo es una norma europea, no es una norma americana. Entonces la norma Euro 1, 2, 3, 4, Euro 6, que es la que tenemos actualmente vigente, pero aquí en nuestro país pues deben de cumplir la norma Euro 4. Fíjense, estamos en este nivel, pero sí, claro, en esta norma Euro 4, es decir, ya cumplen los motores a diésel con un filtro de partículas y con un sistema que se llama regenerativo, pero ahora utilizando la urea y además de la válvula EGR. Hemos dicho que esto es muy importante. Aquí es donde viene la conciencia, compañeros, de cada uno de nosotros. Depende mucho de conciencia. Es decir, ¿habrá quien quite convertidores catalíticos en un motor a gasolina? Pues sí, hay quien lo quite. Hay quien le dice a los clientes, no pasa nada, se te prende el foco check. Pues el cliente dice, bueno, foquito prendido contra tanta cantidad de dinero que voy a gastar en un convertidor nuevo, pues que se quede el foco prendido. No, creo que ahí depende nuestra labor también de mencionar, no es quitar un catalizador, es al retirar el catalizador lo que estoy contaminando. Y el consumo de combustible, bueno, ahí es donde debemos de manejar nosotros esta parte de la conciencia, pues también para lograr esa conciencia en nuestros clientes que tenemos en nuestros talleres. Creo que esto es muy importante que lo tomamos en cuenta. Y además, como dije en otra charla, sin herir susceptibilidades de ninguno de nosotros, compañeros que nos están escuchando. Me ha tocado visualizar que en estos motores a diésel, con estas normativas que debe de cumplir con ese
con esa urea, es un depósito con, bueno, el sistema denominado AdBlue, y que traen esa urea con un porcentaje obviamente de amoníaco que tiene ahí, pero pues por evitar mantenimientos, porque en un momento dado que el sistema falle, la bombita eléctrica, el inyector, el control, pues obviamente se gobierna el motor y el vehículo diésel, y trae como consecuencia que no tenga potencia. Entonces, ¿qué están optando en la actualidad? Bueno, pues ya que lo está haciendo a razón de software, eliminar el sistema, tanto mecánicamente como a través de la computadora, sí, a través de software, eliminarle esa función anticontaminante. Bueno, pues ahí también vuelvo a lo mismo, conciencia de cada quien. Entonces, vean ustedes lo que es los límites de monóxido de carbono. Veamos acá. En un motor a diésel contra un motor a gasolina. Entonces, obviamente, todas las evoluciones, todos los sistemas anticontaminantes tratan de reducir las emisiones. Por eso son las evoluciones que hemos tenido, ¿sí? Ahora, lo que es, en el caso de lo que es la dilución, hidrocarburos más óxido nitroso, pues veamos también. El motor a diésel, obviamente, pues se le incrementa un poquito más. ¿Por qué? Porque la temperatura que trabaja un motor a diésel, pues obviamente la generación de los NOx es mucho mayor. Acuérdense que los óxidos nitrosos se generan por las altas temperaturas de la cámara de combustión. Bueno, entonces ahí vienen los temas en este caso. Entonces, las partículas por millón de emisiones. Veamos aquí lo que tenemos en la norma Euro 1. La 2, la 3, la 4 y la 5. Entonces, esas partículas por millón, pues obviamente tienen que reducirse cada vez más. Por eso, entre más nuevo sea el vehículo, pues el holograma de verificación, la calcamonía, pues cada vez es una con mayor capacidad. Sí, obviamente, porque la tendencia es reducir obviamente esta parte. Entonces, el problema del diésel es que reducirse simultáneamente las partículas por millón y el NOx obviamente es difícil. Pero si le anulamos los sistemas, pues obviamente es todavía mucho más complicado poderlo realizar. Y vemos nosotros aquí en cuestión de emisiones contaminantes, mencionamos. Fíjense, aquí lo que es el gramos por kilómetro de dióxido de carbono. El motor a gasolina siempre ha sido más eficiente el diésel. Ahora, tanto lo que son híbridos, gasolina y diésel, pues bueno, ahí tenemos la diferencia en lo que es el vehículo híbrido. Claro, porque obviamente pues menos combustibles son los que estamos consumiendo. Bueno, esta es una parte para poder entender un poquito esto. Tomamos esta parte de desarrollo de estos compañeros que nos facilitaron estas laminillas, estas tablas, para poder explicar. Todo tiene que ver con emisiones contaminantes. Esa es la característica o la evolución, que obviamente en la actualidad, pues en los vehículos híbridos, pues ya los tenemos, yo como decía, los vehículos ligeros, lo que son vehículo pesado, y obviamente pues lo que es las motocicletas. Existen aquí varios ejemplos. Por ejemplo, Costa Rica. Yo me he tocado ver que este país de Costa Rica es el que ha peleado muchísimo por lo que es la parte de las emisiones, cero emisiones. Se ha peleado mucho por esto y están trabajando en conjunto con el Instituto SEA de Costa Rica y pues obviamente esos organismos que se han formado para tener una ciudad limpia. La verdad es que, pues bueno, los que hemos tenido oportunidad de viajar a esos lugares nos damos cuenta que el medio ambiente lo cuidan bastante. Pues que ahora vemos nosotros en los talleres, vemos circulando motocicletas 100% eléctricas que están teniendo un boom en esta parte del mercado. Ahora, hace una semana, par de semanas, tuve la oportunidad de ser invitado a un evento en el Ecuador, la Expotech Automotriz. Y fíjense que allí en la exposición me tocó visualizar, por ejemplo, un vehículo 100% eléctrico, un vehículo chino. Pues muy similar como lo que tenemos aquí en México con un Smart, así me refiero en proporciones, en tamaño. Pues obviamente pues no es un vehículo muy potente, la velocidad de desplazamiento del vehículo pues no más allá de 70 kilómetros por hora tal vez, pero digo, para un trabajo de ciudad es totalmente excelente. La autonomía
pues tiene una autonomía aproximadamente de 120 kilómetros, 130 kilómetros, me explicaba ahí en la gente que estaba en el stand. Y el precio en el Ecuador de $8,000. Ok, pues no está descabellado. Porque los impuestos que se pagan allá sabemos que son mucho más elevados. Pero también había otro stand de otros compañeros ahí, los cuales están generando un vehículo, es decir, un sistema para conversión de tu vehículo a gasolina a hacerlo eléctrico. Pero pues el costo de la adaptación con mano de obra, con baterías, pues está sobre los $13,000. Entonces sumamos $13,000 de la adaptación más el costo de tu vehículo, pues sería cuestión de analizarlo qué tan factible. Pero como eso lo vamos a ver en muchos mercados cuando ya esto se destape el boom de la movilidad eléctrica. Bueno, estamos analizando, vemos aquí nosotros la importancia de esta sesión y esta evolución de los vehículos híbridos. Correcto. Ahora, en el caso que nos atañe, en el caso de esta camioneta Ford, de la Escape, pero vamos a ver una pequeña tablita acá. Quiero mostrarles aquí algunas cositas. Lo estoy pasando un poquito rápido, pero acuérdense que el tiempo que tenemos aquí, pues el tiempo es un poco limitado. Correcto. Una de las características de los vehículos híbridos es que el motor de gasolina, aquí lo tenemos, es un motor de ciclo Atkinson. Acuérdense que tenemos en los motores térmicos el ciclo Otto, la gran mayoría de nuestros vehículos. Tenemos ciclo Atkinson y tenemos otro que es un ciclo Miller, que obviamente ya es otras evoluciones por ahí que llevan algunos cambios. Entonces este motor de esta Ford Escape, motor 2.5, sí, con este ciclo Otto. Bueno, pues vamos a visualizar cómo trabaja un ciclo de Otto. Veámoslo. El ciclo Otto funciona exactamente igual que los 4 tiempos de un motor. El ciclo Atkinson, funciona igual que un ciclo Otto. La única fase que es diferente es la fase de compresión. Sí, es decir, la relación de compresión de un motor Atkinson es mucho mayor que una relación de compresión de un Otto. Claro, ciclo de Otto, 9-1, 10-1, no más allá. Un ciclo Atkinson, 12 o 13-1. Pero resulta que la compresión total en el Atkinson es mucho menor que en el ciclo de Otto. Claro, es un motor con menos potencia, el Atkinson. Pero la potencia que limita por esa condición, obviamente el motor eléctrico la compensa. Esa es la característica. Obviamente aquí se trata con este ciclo Atkinson de que el cigüeñal tenga menos fuerza de restricción al momento del giro por llevar un pistón a compresión, que es ahí donde pierde esa fuerza. Entonces veamos cómo funciona este ciclo de Atkinson. Un motor de ciclo Atkinson funciona en general igual que un motor de ciclo Otto de 4 tiempos, salvo en la fase de compresión. Veámoslo. Ciclo de admisión, igual en ambos motores. Una vez abiertas las válvulas de admisión, el pistón desciende y el cilindro se llena de mezcla de aire y combustible. Veamos. La fase de admisión funciona tanto Otto como Atkinson igual. Correcto. Ciclo de compresión. Único ciclo en el que el motor Atkinson tiene un comportamiento distinto al motor Otto. En este ciclo, el pistón pasa desde el punto más bajo o punto muerto inferior hasta el punto más alto o punto muerto superior. Pero mientras en el ciclo Otto las válvulas están cerradas durante todo el proceso, en el ciclo Atkinson la válvula de admisión queda abierta durante buena parte de la carrera ascendente del pistón. Veamos. Fíjense la válvula de admisión.
En el ciclo Otto, el pistón ya va subiendo en esta fase de compresión, pero ¿qué pasa con la válvula aquí? Sigue abierta. Obviamente aquí la diferencia obviamente va a radicar también en el tipo de múltiple de admisión. Esos múltiples de admisión se utilizaron también para motores Otto, si recuerdan, en las camionetas Ford, cuando llegábamos aquí en México a adaptar el sistema de gas. Obviamente no venían diseñados originalmente los motores para el sistema de gas, pero pues por economía llegábamos a hacer las adaptaciones. Y recuerden ustedes que había explosión y el múltiple tronaba completamente. Pues sí, lo que pasa es de que obviamente ese tipo de múltiples de admisión con turbulencias variables, tienen que con admisión variable, obviamente, pues bueno, van a hacer la función de que esto la acumula. Aquí fíjense bien, esta pérdida se va a acumular acá en el múltiple de admisión. Resulta que con gas, que lo teníamos con ese gas LP, pues solamente se acumulaba ese gas, al momento de dar marcha, pues había una explosión y el múltiple explotaba, porque eran utilizados ese tipo de múltiples ya con este tipo de sistemas, aunque fuera ciclo Otto. Entonces veamos, ya el pistón lleva una carrera, aquí ya está comprimiendo, aquí todavía no está comprimiendo, hay una liberación a través de la válvula de admisión. Veamos, hasta ahí se empieza a cerrar la válvula. Entonces, como les decía, aunque la relación de compresión sea mayor que obviamente la potencia en este Otto es mayor que en el Atkinson, porque la compresión real del sistema es mucho menor por esa condición. Esa es la característica que tiene el ciclo de Atkinson. El trabajo requerido para elevar el pistón es menor que si la válvula estuviera cerrada todo el tiempo, es decir, lo que ocurre en el ciclo Otto. En el ciclo Otto, la relación de compresión se establece como la relación entre el volumen que existe en la cámara cuando el pistón está en el punto muerto inferior y el que encontramos cuando éste se encuentra en el punto muerto superior. En el caso del Atkinson, el volumen máximo de la cámara comienza a medirse en el momento en el que se cierra la válvula de admisión, que ocurre cuando ya se ha realizado una parte de la carrera ascendente del pistón. Hasta ahí. Ahí es donde se mide la compresión real o total del sistema cuando la válvula se cierra. Dado que el volumen máximo es menor en el ciclo Atkinson, la relación de compresión es menor, pues en ambos casos el volumen mínimo alcanzado es el mismo. Ciclo de explosión. Igual en ambos motores. El pistón desciende desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, mientras que las válvulas de admisión y escape, obviamente, al momento de tener una compresión menor, pues obviamente pues la temperatura se reduce dentro de estos sistemas de Atkinson. Obviamente pues hay menos temperatura en el motor. Permanecen ambas cerradas. Dada la menor compresión llevada a cabo en el ciclo Atkinson, la potencia generada es menor, pues debido a la diferente relación de compresión, tenemos que los gases comprimidos a igualdad del resto de componentes tendrán mucha menor temperatura en el motor de ciclo Atkinson, motivo por el cual el trabajo realizado par motor también es menor, pues los motores térmicos lo que hacen, en definitiva, es transformar calor en trabajo par motor. De ahí que la potencia alcanzada por un motor de ciclo Atkinson sea inferior a la de un motor de ciclo Otto. Aún así, y dado que el trabajo requerido en el ciclo de compresión del motor Atkinson también es menor, el aprovechamiento energético de combustible es mayor. Ciclo de escape, igual en ambos motores. Cuando el pistón llega al punto muerto inferior, se abre la válvula de escape y el pistón vuelve a ascender para expulsar el total de los gases quemados. Bueno, pues como vemos, compañeros, bueno, pues aquí está la forma de cómo trabaja ese ciclo de este motor Atkinson. ¿Cuál es la diferencia entre el ciclo Atkinson y el ciclo de Otto? Creo que con eso quedó entendido. Pues vaya, yo espero que estos cambios de pantalla que les estoy mostrando pues no nos distraigan referente a la charla. Pues vaya, creo que en esta parte de la virtualidad
para poder mantener entretenido a un público, a ustedes que están atrás de su pantalla. Pues creo que si estamos nada más bla bla bla, hable y hable, pues creo que no nos llama la atención. Entonces es muy difícil, sobre todo su servidor, que obviamente pues no tengo yo la experiencia en esta parte de la laptop, de la PC. Entonces de pronto hay personas como a mí que nos cuesta mucho trabajo poder desarrollar un tema y hacerlo de esta manera virtual, pero créanme que lo poquito que les puedo mostrar aquí se hace con muchísimo gusto para poderlo llevar a ustedes de esta manera. Creo que esta parte de la pandemia a todos nos afectó y a todos nos ha llevado a hacer unos cambios que de la misma manera nosotros. Habrá instructores como yo que somos de presencia, a lo mejor muchos compañeros que están ahorita viéndonos a través de la pantalla, pues no les ha gustado esta parte de la virtualidad, porque nos gusta más estar frente a frente, hacer las preguntas, meter mano al coche y conectar el instrumento, verificar. Creo que ese es pues mucho de los mercados, pero bueno, todo tiene que cambiar. También ustedes en esta parte virtual tratar del aprendizaje, verlo a través de esa pantalla, y pues también nosotros tratar de evolucionar y tratar de mejorar. Entonces, aunque nos cueste trabajo, bueno, pero así nos lo pide precisamente estos cambios. Pero créanme que lo hago con muchísimo gusto, tratar de investigar y tratar de llevarlo a ustedes de la mejor manera. A lo mejor no con la tecnología que podamos ver en otras redes, en otros canales, en otras presentaciones, pero bueno, se hace de la mejor manera. Correcto. Fíjense que en este sistema de la Toyota funciona muy similar a lo que es el Toyota. Lo que pasa es que en los vehículos híbridos, fíjense que tenemos algunas variantes. Las variantes que podemos tener son las siguientes. Vea, yo lo voy a ejemplificar en el caso de un Honda, en el caso de esta Ford Escape o de un Toyota Prius. ¿Qué sucede? Mire, en el caso, por ejemplo, de Honda, del sistema IMA, en este vehículo, el motor de combustión nunca se apaga, salvo en el momento que el vehículo hace alto total. Es decir, viene equipado con un sistema start-stop. Claro, la movilidad del vehículo se da a través de los dos motores, el de combustión y el motor de eléctrico. Llego al semáforo, me detengo, se apaga el motor de combustión. Pues al momento de acelerar, enciende el motor de combustión, y ahora sí los dos motores van dando la movilidad del auto. A diferencia, por ejemplo, de Toyota y con este Escape, que es muy similar, mientras no rebasemos nosotros 50 kilómetros por hora y mientras las baterías tengan toda su capacidad de carga, pues solamente el vehículo se desplaza 100% eléctrico, motor de gasolina totalmente apagado. Obviamente, como estamos requiriendo energía que viene de las baterías de alto voltaje, sí, 350, 330, depende del sistema, entonces es ahí donde entra en función de que empieza a descargar baterías. Claro, porque el motor trifásico, que es el que está haciendo la movilidad, pero pues tiene la tendencia de jalar voltaje de las baterías. Se van descargando, llega un nivel que se denomina SOC, S-O-S. Entonces la capacidad mínima de carga que tenemos ahí, en ese momento prende el motor de combustión, y ese motor eléctrico que antes daba movilidad ahora se convierte en un generador. Que la variante la podemos tener con un solo motor eléctrico, que viene siendo parte de este sistema, o con dos motores eléctricos en el caso del Toyota, que son las variantes que podemos tener. Claro. Y variantes en otras marcas, ahorita nada más por contexto. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Pero antes de que se me pase esta parte que es muy importante, fíjense que estos motores Atkinson, hablando otra vez al motor de gasolina, me regreso un poquito, hay que tener mucho cuidado, porque estos vehículos podrán llegar con híbridos, con motor Atkinson, podrán llegarnos al taller con un golpeteo, como si el motor estuviera desvielado, así, típicamente un golpeteo de biela. Creo que ya a algunos nos ha sucedido. Esa inexperiencia, ese desconocimiento que tenemos sobre estas unidades nos ha llevado a cometer esos errores. Desarmas motor y ¿qué pasa? No encontraste ningún problema. Recuerden esto, compañeros, en estos vehículos híbridos
vamos a encontrar nosotros algo similar como lo que fuera un embrague. Entonces, este es un amortiguador. Resulta que en el momento que falla un cilindro por cuestiones de inyector, estamos hablando del motor de gasolina, por cuestión de inyector, por cuestión de bobina, ¿sí? Algo que tenga que ver con chispa o combustible, fallando un cilindro, obviamente aquí se transmitirá un golpeteo en el cual lo escucharíamos como si fuera un motor desvielado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si nos llega un motor golpeteando con esto, ¿podría estar desvielado? Sí podría estar desvielado, correcto. Pero hay que poner atención que no sea un fallo de cilindro. Correcto. Fíjense que de esta Forescape las baterías son de níquel metal. Vamos a tener una capacidad nominal de voltaje de 330 voltios, 5.5 amperios hora de capacidad. Estas baterías son cilíndricas. En el caso, por ejemplo, que vimos en una charla, si me acompañaron ustedes con el Nissan Leaf, en el Nissan Leaf esas baterías, además de ser de ion litio, pero son laminadas. Entonces estas baterías laminadas tienen una capacidad mayor de densidad de carga, a diferencia de estas de Ford, que son cilíndricas. Uno de los mantenimientos que tenemos que hacer con estos vehículos híbridos, obviamente, es el mantenimiento a todo este paquete de baterías. En este vehículo se localizan acá, toda la parte trasera. Recuerden que siempre que nosotros tengamos que hacerle mantenimiento a un sistema de alto voltaje, en este caso 330 voltios, siempre es necesario, si ven ustedes, este componente que tenemos aquí de color naranja, aquí este que estoy señalando, espero que puedan verlo aquí con el puntero. Sí, correcto. Este componente es el conector de servicio. Recuerden, vehículo eléctrico, vehículo híbrido, en el sistema de alto voltaje, siempre tenemos que retirar ese plug de servicio para evitar cualquier accidente, porque obviamente una descarga eléctrica de esa capacidad, y de corriente directa, pues señores, puede ser un paro cardíaco fulminante. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso hay que adquirir también el equipamiento. La herramienta que se necesita para esto obviamente es una herramienta completamente aislada, y obviamente utilizar nuestros guantes, esos guantes que deben de tener una capacidad de aislamiento de hasta 1000 voltios. Eso es importante utilizarlo. Entonces, esas baterías tenemos que darle ese mantenimiento, es otro tipo de servicio que vamos a realizar, y ese mantenimiento consta de poder retirar las baterías. Miren, en todos los contactores se les llega a generar sarro. Ese sarro, obviamente en los lugares donde hay mucha humedad, pues obviamente hay mayor incidencia de ello. Entonces, obviamente esa sulfatación, ese sarro que tenemos ahí, pues nos impide la capacidad de que las baterías tengan su valor nominal, batería por batería, en forma individual. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer precisamente ese tipo de trabajo, pero además, las baterías aquí, para darle esa vida a nuestro cliente, vamos a ofrecerle un servicio, lo que es la descarga y la carga de esas baterías, adicionado con el balance de baterías, porque normalmente son monitoreadas en pares, entonces hay que balancear las baterías, ponerlas en el mismo rango de voltaje cada una de ellas. Y esto es fácil, miren, como nuestro teléfono celular. ¿Cuántas veces nos ha tocado que mi teléfono celular, la batería se descarga y se apaga, se acaba la batería, se apaga mi teléfono? Yo lo pongo a cargar, 100% de carga, lo retiro y me dura 1 o 2 días el teléfono cargado, estando una batería en buenas condiciones del celular. Pero sí se han fijado que cuando llegamos a casa en la noche y a lo mejor me queda un 40%, un 30% de la batería, y lo pongo a cargar, igual lo cargo al 100%, pero se dan cuenta ustedes que el tiempo o la duración de la batería es mucho menor. Sí, claro, porque ese factor es lo que tenemos que hacer. Entonces aquí hay esa parte, para eso existe el equipamiento, la herramienta para poder hacer ese tipo de trabajo, que obviamente se va a cobrar muy bien. Fíjense que ahorita más adelante, en uno de los videos que les voy a mostrar, aquí es muy importante en estas unidades de estas Escape,
otro tipo de mantenimiento. Aquí donde va todo lo que es este paquete de baterías, quitando la cubierta, en estas Forescape vamos a encontrar dos blowers, dos motores eléctricos, dos sopladores que se van a encargar de mantener las baterías a una temperatura idónea. Claro, en los costados de aquí de las cubiertas del vehículo, en los laterales, en la parte de atrás, pues sí, vamos a encontrar nosotros unos filtros. Sí, esos filtritos como filtro de cabina más pequeñitos. Obviamente, como esto viene conectado al sistema del aire acondicionado, recuerden que en estos vehículos, aunque yo no active mi aire acondicionado, pues lo que es la computadora, porque todas se conectan a través de una red, van a aplicar el aire acondicionado, porque si hay una sobretemperatura, porque están monitoreadas obviamente, si hay una sobretemperatura en las baterías, obviamente se activan los motores, los blowers. Si esto no fuera suficiente para enfriar las baterías, se activa el compresor del aire acondicionado, que obviamente en este caso pues también esos compresores de aire acondicionado pues también serán trifásicos. Entonces se activa el aire acondicionado para lograr el enfriamiento de las baterías, aunque no lo ponga yo en la cabina, pero el sistema, las compuertas obviamente las mueve para mandar el aire hacia esta parte trasera. Por eso es importante esos filtros, ¿sí?, reemplazarlos periódicamente. Es importante porque si no, no está el enfriamiento de esto. Y aquí cabe otra mención. Pues con esto que estoy mencionando, ¿creen ustedes que sea importante que el aire acondicionado de estos vehículos esté en óptimas condiciones? ¡Claro! Es que existen lugares donde no hay la costumbre de reparar o de darle mantenimiento al aire acondicionado, porque pues los climas son frescos y en realidad no se utiliza el aire acondicionado. Pero obviamente tiene que estar óptimo para lograr precisamente que el rendimiento de las baterías sea precisamente de esa manera, óptimo, obviamente. Bueno, entonces, cada uno de los componentes que vamos a utilizar en el mantenimiento, pues obviamente es una situación muy buena aquí para lograr precisamente un buen servicio y obviamente una buena duración. Correcto. Y pues aquí vemos el cuadro sinóptico del sistema, cómo trabaja, lo que es la parte de la batería, el motor, y aquí tenemos el generador. Dentro de los sistemas híbridos, pues los tenemos sistemas híbridos en serie, sistemas híbridos en paralelo. Bueno, pues obviamente ya en una capacitación pues vemos la variante de uno contra otro. Y obviamente pues este tipo de transmisión que tenemos en esta Ford pues es una transmisión CVT electrónica, denominada eCVT. Obviamente pues que también aquí vienen cambios para nuestros compañeros transmisionistas para lograr precisamente la eficacia y la buena operación de esto. Entonces vamos a ver ahora, para no alargarnos mucho más con esto, porque el tiempo, repito, lo tenemos limitado. Voy a pasarlos. Fíjense bien, la historia de Ford en caso de los vehículos híbridos, pues data desde este año de 1914, 1916. Posteriormente, en 1982, crearon otro vehículo, ¿sí?, donde lo que es la batería tenía, junto con el motor de corriente alterna, pues 50 caballos de potencia, lo que podemos tener con este vehículo ETX2. En 1993 existe otro cambio en la van, la que es que se aplicó, que es vehículos que a lo mejor en México no llegamos a ver. En 1998 obviamente sale la Ranger híbrida, en esta que termina su producción en el 2001, para posteriormente en el 2005 aplicarlo en la Ford Escape y en la Mariner, y en el 2010 en el Fusion, ¿sí?, en el Milan, pero que el Fusion pues, fue uno de los que nos llegó aquí a México, ¿no? Entonces, dentro de esta parte de la electrónica o de las fallas típicas que podríamos encontrar en estos vehículos híbridos, fíjense, en la Ford Escape, que es el tema que estamos platicando ahorita, tenemos nosotros una bomba eléctrica de agua.
La tenemos en la parte baja del chasis. Aquí está la carcasa, todo lo que son los ventiladores. Entonces, acá en la parte baja tenemos una bombita eléctrica. Muchas de las causas de fallo, digo, porque hay sobretemperatura, correcto. ¿Por qué? Porque para lo que es el inversor, la carcasa del inversor es el que sufre más estragos, más calentamiento, entonces debe de tener una circulación eléctrica. Es decir, para el motor de combustión es una bomba mecánica. Para lo que es el sistema eléctrico, tenemos una bomba eléctrica, que del mismo depósito es donde está suministrando. Esa bombita eléctrica, tanto en la Escape, tanto en los Prius, de Toyota, tiende mucho a fallar. Y esa es una de las causales donde vamos circulando el vehículo y de pronto ¡pum!, se apaga. Ni eléctrico ni mecánico va a funcionar hasta que esperemos un rato y baja la temperatura. Señores, tenemos esto de que se apaga. Bueno, pues perdón, mucho puede ser a través de esta bomba eléctrica de refrigerante, que es importante tomarlo en cuenta. Obviamente, pues que ahí tenemos que visualizar, bueno, pues el tipo de purga que cada uno de los vehículos requiere. Veamos aquí una diferencia del árbol de levas entre un Atkinson y un ciclo Otto. Vean ustedes la diferencia aquí. En el Atkinson, fíjense nada más la leva, y fíjense bien la leva del ciclo Otto. ¿Sí ven la diferencia? Bueno, pues ahí viene esa aplicación. Por ahí en alguna ocasión hubo una falla con algún compañero. Por ahí en la rectificadora cambiaron árbol de levas y el vehículo, con un falladero como no tiene idea, era un motor Otto, y obviamente pues le cambiaron un árbol de levas de un Atkinson, y bueno, ahí era un falladero tremendo, pues obviamente la altura de las válvulas jamás nos iba a dar, ¿verdad? Y ahí está la relación de compresión. Gracias a esta levas, pues hasta de 2 o 13:1 podría ser la capacidad de relación de compresión. Como mencionamos de estos vehículos híbridos, obviamente el voltaje de las baterías es un voltaje de corriente directa, pero para la movilidad del motor eléctrico es un motor trifásico, obviamente de corriente alterna. Para eso es importante el inversor, que el inversor va a hacer la función de convertir la corriente directa, 330 voltios, a corriente alterna para el motor trifásico y darle movilidad al vehículo. Cuando ese motor eléctrico se convierte, ¿sí?, en un generador para poder recargar a las baterías, recuerden que este vehículo para nada es enchufable. Entonces, ahí es donde viene la conversión de el voltaje alterno que el motor genera, lo convierte directo para poder llenar y cargar otras veces la batería. Por eso el inversor, bueno, pues es muy importante, y con la electrónica que tiene interno, pues obviamente hay mucho sobrecalentamiento, por eso es importante esa recirculación que debe de tener. Veamos la importancia, por ejemplo, aquí está las entradas de aire, y pues obviamente pues la importancia de, como yo les decía, de reemplazar esos filtros para que nuestro sistema esté óptimo. Y obviamente que todas estas carcasas que vienen abajo en las baterías estén perfectamente ensambladas, porque de pronto retiramos, no ensamblamos bien, se arma a la ligera. Y vaya, en uno de los videos que vamos a ver aquí, de los que les he presentado, fue una falla que tuvimos nosotros en el taller, en el cual pues obviamente el motor de combustión se apagaba muy poquito. O sea, cada vez conforme iba funcionando el vehículo, menos tiempo se apagaba el motor de combustión. ¿Por qué? Porque pues obviamente no había una temperatura adecuada en las baterías. Y lo van a ver ustedes en el video, que fue lo que sucedió y que fue lo que encontramos en esa Ford Escape. Sí, obviamente pues esto debe de estar completamente sellado. Y obviamente los blower o los motorcitos también pues deben de estar bien, porque también esos se van a ir dañando, se van deteriorando por uso. Entonces, esos filtros, bueno, pues cambiar cada año se tiene que hacer ese servicio, ¿sí? O en el kilometraje que estamos viendo ahí, que es lo que nos indican nuestros compañeros de Ford. Vean, aquí tenemos lo que les decía yo hace un rato. Aquí está el puerto de servicio,
en el Escape. Acá pues vemos en el Fusion, pues vemos aquí una presentación y otra presentación en cada uno de estos vehículos. Veamos. Están las baterías de alto voltaje, aquí viene toda la carcasa y lo que les decía, vean ustedes aquí los conductos de enfriamiento. Aquí está. Este obviamente es del Fusion, el del Escape viene un poquito diferente, ¿va? Y el que les decía, el tipo de transmisión denominada ECBT, ¿sí? Continuamente variable electrónica, ¿sí? Es el tipo de transmisión que tenemos nosotros aquí en esta Ford Escape. Nuestro motor capaz de generar hasta 87 caballos de potencia, 65 kilovatios. Vemos un corte longitudinal de esta parte. Digo, esta parte también de lo que son los embobinados, el trabajo de los motores, pues creo que también cuando tengamos de lleno los híbridos y no se diga también los eléctricos, pues obviamente pues lo que es la parte del servicio en nuestros talleres va a tener que cambiar, las reparaciones van a ser completamente distintas a lo que estamos acostumbrados hasta hoy en día. Por eso es muy importante, señores, empezar a capacitarnos desde ahora. Y lo vemos muy claro de la siguiente manera. Creo que todos los que somos de nuestra camada, es decir, de la edad de su servidor, y que fuimos egresados de las instituciones como de SETBA y que ahí aprendimos y de ahí nos desarrollamos, creo que todo lo que es la evolución electrónica nosotros la fuimos digiriendo poco a poco. Poco a poco empezamos con 5 marcas de vehículos y cada marca tenía 2 variantes nada más en ese tiempo, y después pues hablando por ejemplo de Nissan, pues tenías coche y camioneta, el Sur y la pickup. Después empezó a llegar el Almera, empezó a llegar el Máxima, empezó a llegar el Platina, empezó a llegar el March, y creo que fuimos digiriendo poco a poco los cambios. Imagínense ahora los jóvenes que están entrando dentro de esta rama automotriz. Todos esos cambios que nosotros fuimos digiriendo poco a poco, ellos tienen que agarrar de golpe. Pero obviamente pues tiene la ventaja de que en nuestra era, pues a lo mejor tener esta facilidad de estar frente a una pantalla y tener toda esta tecnología y toda esta información, pues no era fácil, no la teníamos, pero ellos tienen esa gran ventaja que ahora con un clic en su teléfono pueden tener toda la información habida y por haber. Pero esto también, tener esa información en el teléfono, poder meter nosotros a redes sociales, meternos a internet, pues también nos ha traído a nosotros como talleristas ciertas consecuencias. ¿Por qué? Porque también nuestros clientes pues ven fallos en internet, pues piensan que todos los fallos sean igual y que todos se comporte igual. Estaremos de acuerdo que ya nuestros clientes ya saben cuál es la falla de su coche. Pues sí, ya saben ustedes qué problemática nos ha traído esto. Entonces, pues aquí vemos nosotros esa parte electrónica de la transmisión. Vemos toda esta placa de circuitos. Bueno, pues es también un área de oportunidad para poder hacer reparaciones y poder tener otro campo de preparación, otro campo de acceso a nuestros talleres. ¿Se dan cuenta ustedes que sí debemos de cambiar, y va a cambiar muchísimo nuestra metodología de trabajo? Hay quienes, por ejemplo, todavía están reparando carburador. Pues nosotros aquí en el taller, pues eso sí ya no lo hacemos. Además de que no conozco yo de carburadores, no fue mi época, aunque les dé risa, no fue mi época. Entonces, si me ponen ustedes un carburador, pues me pongo a llorar. Pero obviamente pues en la parte electrónica pues es donde más nos tenemos que ir desarrollando, ¿verdad? Veamos. Correcto. Entonces, fíjense bien que aquí hay una falla muy típica en estas camionetas Escape que nos ha tocado. ¿Cuál es esa falla típica? Que el vehículo lo dejan estacionado durante mucho tiempo. Este tipo de baterías tienen la capacidad de que van perdiendo energía día con día. Y resulta que ya no arrancan, no dan ni marcha. Y esa es una falla muy común. Pero es una falla fácil de solucionar. Y obviamente, además de ser fácil de solucionar esa falla, esto viene acompañado con
con un código de falla que es el P1A10. Es el código de falla que nos presentan esas Forescape. Bueno, pues vamos a ver un videíto de cómo poder salir de esa falla y cómo poderla solucionar. Entonces, acompáñenme a ese video y veámoslo, por favor, para que nosotros podamos analizar este tipo de fallo. Bueno, resulta que en estas Forescape obviamente no da marcha, no arranca, y el código de falla que tenemos aquí, P1A10, ahí está, y no enciende. Y obviamente acá en la parte superior, en el tablero de instrumentos, arriba del foco check engine, llega a prender una luz en forma de triangulito. Aquí lo vemos. Ahí llega a prender. Correcto. Entonces, para poder salir precisamente de ese tipo de falla, para poderlo sacar de aquí, lo que vamos a utilizar es un cargador. Recuerden que estos vehículos híbridos pues traen una batería de 12 voltios para accesorios, porque todos los accesorios, como menciono, tenemos 330 voltios nominal del alto voltaje. Recuerden que el alto voltaje con el bajo voltaje de 12 voltios viene completamente aislado. Una cosa es el bajo voltaje, 12 voltios, otra cosa es el alto voltaje, los 330 voltios. 330 voltios para la movilidad del vehículo, pero la operación electrónica, tanto de computadoras como de los accesorios del auto, funcionan con 12 voltios. Es ahí también donde esta parte de los inversores cumplen otra función más, que son convertidores DC-DC. Convierten la corriente directa 330 voltios alto voltaje a corriente directa 12 voltios bajo voltaje. Ahí es donde está cargando la batería. Entonces, obviamente se nos descarga la batería de alto voltaje, pues no tenemos nosotros quien dé el impulso para encender el motor de combustión, que es ese motor eléctrico. Entonces, lo que vamos a aplicar aquí es un cargador en la batería de 12 voltios, lo vamos a dejar ahí conectado, puede ser algunas horas, son varias horas lo que vamos a dejar conectado, correcto. Y al dejarlo ahí conectado, pues ya sea con equipo de diagnóstico o adicional, con un ¿cómo se llama? Con un escáner, equipo de diagnóstico original o con cualquier otro escáner podemos nosotros verificar. Quiero que vean ustedes aquí, esta Forescape, por ejemplo, es 2005. Aquí donde viene el freno de estacionamiento, aquí hay un botón de restablecimiento de baterías. Este es un procedimiento que tenemos que hacer. Lo primero es conectar nuestro cargador. Lo dejamos por horas y con un escáner, repito, muchos escáneres que tenemos en la actualidad, así no sea en el IDS original, tienen esa función. Vemos el alto voltaje. Y vamos a visualizar hasta que ese voltaje de las baterías de alta tensión superen los 300 voltios. 310 voltios. Ya una vez superando esto, entonces ahora sí, mantenemos apretado este botón de restablecimiento, lo mantenemos push, switch abierto, empieza a destellar en el foco en el tablero y ahora sí, el vehículo da marcha. Entonces esa es una forma de poderlo sacar de esa función y el vehículo va a arrancar. El 2005, este interruptor de restablecimiento viene acá, en la parte interna, aquí por donde viene los pedales, el freno de estacionamiento. Y en la 2008, ese botón de restablecimiento viene ubicado. Vean, aquí está el botón de restablecimiento. Y en el 2008, ese botón de restablecimiento viene, pero por la parte externa. ¿Por dónde parte externa? Sí, por el otro lado de lo que es el poste de esa parte de la columna. Ahora, veamos nosotros aquí, ya que hay un restablecimiento de 313 voltios, ya lo dejamos ahí durante un buen espacio nuestro cargador. Y obviamente vehículos que pueden estar varados durante tanto tiempo y nos peleamos y cargando una cosa y cargando otra, pues a través de ese 12 voltios, porque a final de cuentas comunica, se va restableciendo poco a poco va cargando hasta que se restablece, repito, arriba de los 300 voltios y es en el momento que el vehículo enciende y puede salir de esa función. Entonces aquí este vehículo, ya una vez después de tanto tiempo varado,
se hace el procedimiento. Hay ocasiones, quiero que quede entendido, hay ocasiones que las baterías de plano están sumamente dañadas, que obviamente ya no es posible, solamente reemplazando todo lo que es el paquete de baterías completo. Pero esta es una prueba preliminar que podemos realizar. En el 2008, acá es donde viene, en esta posición, es donde viene ese interruptor de agua. No viene acá en la parte interna, sino en la parte externa. Entonces, esta es una forma como podemos nosotros salir de este tipo de falla, y con el código P1A10, con esta Ford Escape. Entonces, ahí viene la importancia, compañeros, para poder llevar a cabo este tipo de diagnósticos, de este tipo de reparaciones. Entonces, pues obviamente, pues este tema lo vamos a cerrar con el próximo video referente a este diagnóstico en la parte de las baterías, que había un sobrecalentamiento y que les decía yo que el motor cada vez se quedaba más tiempo prendido, el motor de combustión. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Una vez más saludándonos a través de este medio, y bueno, compartiendo con ustedes una vez más con este vehículo. Es una Ford Escape híbrida. Como de pronto nos estamos yendo en la parte del diagnóstico por la parte más compleja del mismo, es decir, nos vamos a la parte electrónica, códigos de falla, escáner, a ver qué nos da, revisar información técnica, y como en muchas ocasiones lo obvio lo hacemos a un lado, lo quitamos, y muchas veces en lo obvio está la solución. No, para esto aquí los compañeros Alfonso, Cristian, nos van a explicar qué es lo que pasa con este vehículo. Adelante, Alfonso. Bueno, aquí estamos con este vehículo, que en este caso es una Escape híbrida, modelo 2006. El síntoma o la queja del cliente en este caso fue que el motor eléctrico estaba funcionando cada vez en menor tiempo. Empezamos a revisar y llegamos a la conclusión, la camioneta recibió un golpe por la parte de atrás. Empezamos a desarmar esta parte de aquí del paquete de baterías, y el golpe que recibió nos provocó que se rompiera toda esta parte de aquí, la caja del paquete de baterías. Incluso rompió lo que son uno de los motores ventiladores de enfriamiento de las baterías. Ya en estos momentos nos consiguieron un motor nuevo, en este caso es este. Son dos motores, uno de cada lado. Se va a reemplazar uno de los motores y se va a tener que corregir aquí toda esta parte que está rota para que no haya fuga del aire de enfriamiento, ¿sí? En este caso se está sobrecalentando un poco las baterías, por eso, por protección, se está deshabilitando el motor eléctrico. Como podemos ver, este sistema cuenta con dos motores eléctricos, los cuales dan enfriamiento a todo lo que es el paquete de baterías. Obviamente, aunque nosotros no apliquemos aire acondicionado, la computadora se encarga de aplicar aire acondicionado, el compresor, para que el aire, por esas dos tomas que estamos viendo ahí, fluya el aire, succionado obviamente por los motores, y estos motores lo van a meter a través de este ducto que vemos ahí. A través de ese ducto el aire entra para el enfriamiento de las baterías. Entonces, como bien lo comenta Alfonso, pues la problemática del cliente, o la queja más bien del cliente, es que cada vez más el motor eléctrico funciona en menos cantidad. El motor de gasolina funciona cada vez más tiempo, hasta que llega ya después a no funcionar para nada. No funciona para nada el motor eléctrico, únicamente se queda funcionando el motor de gasolina. Pues vaya, no hay códigos de falla, no hay nada registrado, a pesar de que ahí dentro del paquete de baterías tenemos sensores de temperatura, pero obviamente pues el sistema se protege. Entonces, como menciono, de pronto la parte obvia la hacemos a un lado y nos vamos a la parte más compleja, que es el diagnóstico electrónico. Pero aquí pues no hay diagnóstico electrónico porque no hay falla de la misma, simplemente fuga de aire a través de toda esta carcasa que están viendo ustedes, que está quebrada por el golpe que recibió el vehículo por la parte de atrás. Un saludo.
Estamos en contacto, próximos videos. Yo con esto quiero despedirme de ustedes, quiero agradecerles totalmente su atención para esta charla y obviamente pues seguirlos invitando a prepararnos, seguirnos invitando a capacitarnos y como siempre para el profe Rangel es un placer estar con ustedes. Así es de que compañeros, muchísimas gracias por su atención, excelente día.